Bienvenidos amigos a Tradiciones de mi Pueblo, desde Farreñafe, Lambayeque, Perú. Vamos a conversar con José Muro Martínez. Pepe Muro, buenos días. Buenos días, César. Buenos días, televidentes de Tradiciones de mi Pueblo. Esta mañana estamos acá para dialogar con el director de este programa acerca de las tradiciones, de las leyendas, de los misterios que como ciudad cuatricentenaria Farreñafe ostenta. Entonces, estamos a tu disposición para iniciar este principio de... Gracias, Pepe. Farreñafe tiene un fantasma especial que no se tiene en otros sitios y que no ha sido escrito por los diferentes autores del Perú como propio de ellos. Nosotros lo tenemos. Nos referimos a ese famoso fantasma nocturno, esa niñita que aparece entre el año 85 y el año 86. Casualmente, acá tengo un recorte periodístico que es del 19 de febrero de 1985, donde en el diario La Industria se noticia que los farreñafanos temen a este fantasma. Y este fantasma, según dicen algunos, aparece cuando el ingeniero César Ugaz Castillo, apoyado por Cooperación Popular, comienza a remover las catacumbas que hay en Farreñafe. Y dicen que descubren el ataúd de una niña y lo dejan a un costado. Y a partir de esto, esta niña comienza a caminar y fue tanta la psicosis que el año 86, es decir, un año después, Monseñor Francisco González Burga tiene que decir una misa. Pero pese a todo esto, el fantasma seguía saliendo. ¿Cuándo deja de salir? Cuando terminan las obras de refracción de la iglesia. Pepe Muro, ¿qué experiencia tiene de ese famoso fantasma nocturno? Esa fue una gran conmoción en el pueblo. Recuerdo allá por el año 85, mi primo, Marciano Cachay Martínez, me contaba que él había sido partícipe o espectador de la aparición de esta niña. Me narraba que él se dirigía hacia su domicilio a eso de las 12 de la noche y ve a una niña llorando que iba delante de él a unos 40 o 50 metros. Al verla que esta niña iba sola, él trata de alcanzarla para ver qué pasaba, que seguro se había perdido de su domicilio, pero notó que cada vez se iba alejando, ¿no? Y cada vez se iba alejando y por sitios bastante oscuros, pues él vivía o vive todavía por la urbanización Santa Lucía, a un costado del hospital de Farreñafe. Fue precisamente por esos lares por donde él tiene esa visión. Al seguirla y no poderla alcanzar, a él le entró pánico, miedo, y se desanimó de seguirla porque vio que ya no era una cuestión natural, ¿no? Era una cuestión ya sobrenatural y que él ya no estaba dispuesto a correr ningún riesgo y se regresó preocupado, y tengo entendido, por las versiones de aquella época, que las apariciones seguían constantemente, ¿no? Ya la gente tenía miedo a transitar en el Farreñafe de aquel entonces a eso de las 12 de la noche, por temor a encontrarse con esta aparición. Tú leías ese artículo y efectivamente se decía que la niña llorona, porque era una niña vestida de blanco, de unos 8 o 9 años, se calcula la edad, y salía llorando bastante fuerte, de tal manera que la gente que por circunstancias se encontraba en esos momentos la podía observar. Se decía que salía de la iglesia y que recorría algunas calles, por ejemplo, se hablaba del Molino Quemado, se hablaba de los que estaba ubicado hasta ahora, los restos, los indicios de ese molino, cerca al cementerio, cerca al mercado de Farreñafe, en la calle Libertad. Entre Libertad y José Olaya. Así es, una calle pequeña que hay ahí, de una cuadra. Y que transitaba por la calle Unión hasta llegar nuevamente al parque y entrar a la iglesia. Esas eran las versiones de quienes en algún momento lo vieron. Y tiene razón cuando dice que Monseñor tomó cartas en el asunto, al ver que ya esto era, mira, hasta se publicó en el diario La Industria de aquel año, ¿no? Tuvo trascendencia, no fue un mero cuento. Entonces, al tener esta trascendencia, Monseñor toma cartas en el asunto
y en las homilías de las misas dominicales, principalmente donde asiste mayor cantidad de gente, hacía ver, ¿no?, hacer notar de que seguramente Dios había visto que la juventud, sobre todo de aquel entonces, no estaba o se estaba desviando del camino recto, y que eso era un aviso de algo que se estaba acercando y que no era nada bueno. Eso permitió o le sirvió a Monseñor como la didáctica de su homilía para hacerle entender al pueblo que había que dedicarle más tiempo a la religión, a asistir a misa, a cumplir con los evangelios, de tal manera que, como también lo dice la historia, esto termina cuando ya se logra terminar la refacción, porque recordarás que se descubrieron también en las paredes algunas pinturas, ¿no?, que fue una novedad, y algunos diarios de esa época, ¿no?, unos recortes de unos periódicos que se encontraron, y monedas antiguas. Del tiempo de la guerra con Chile. Del tiempo de la guerra con Chile, efectivamente, que todavía están a la vista de los que asisten a nuestra iglesia. Un policía chanamé, yo conversaba hace 3 días, y él me decía lo siguiente: él estaba de servicio en Farreñape, y en el 85 estaba en todo su apogeo Sendero Luminoso. Entonces, yo tengo la versión donde él me cuenta que ellos, la policía, pensaba que era gente de Sendero Luminoso que se disfrazaba. Entonces, a él lo comisionan con 2 más. Están caminando por el parque cuando ven a la chica y la comienzan a seguir, ¿no? Ahora sí te capturamos, ¿no? Y han comenzado a seguirla rápido, pero no la podían alcanzar. Entonces, dicen que ellos tenían sospecha de una persona, de una mujer de Sendero Luminoso, que era la que hacía esto, bajita, media zambita, esta es. Pero la comienzan a seguir, va por la calle Unión, como tú dices, llega hasta Grau y José Olaya, al Molino Quemado, da la vuelta, se viene por la calle Grau, seguía avanzando, luego agarra a Nicanor Carmona por los portales, ingresa a la iglesia. Ellos dicen que la han seguido hasta la puerta de la iglesia y ahí ha desaparecido. Oye, ellos que estaban armados, les dio un miedo, fueron donde el teniente del puesto de la Guardia Civil, y el teniente no les creía. Pero luego, en la psicosis, la policía nunca más comenzó a seguir a otras personas, a otras niñas. Claro. Así, ¿no? Entonces, es bien interesante este fenómeno. Sí, tuvo trascendencia, tuvo mucha difusión inclusive, y como te digo, ya la gente, sobre todo los jóvenes, ya no salían después de las 2 de la noche por temor a encontrarse con el fantasma de la niña vestida de blanco y que lloraba y gemía, como dice el periódico, ¿no? Amigos, en unos momentos seguimos conversando con Pepe Muro.